Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Vamos a un proyecto rápido, se trata de esta cuna para un pesebre, para irnos preparando para estas fechas. Les voy a enseñar de qué medida hemos hecho esta cunita de acuerdo al tamaño de la figura de nuestro niño Dios que tenemos, cuáles son los ángulos que usamos para los cortes y poder armar las bases de esta cuna, y veremos qué hemos puesto como acabado. ¿Quieres aprender este rápido proyecto? Pues quédate hasta el final de este video. Bien amigos, pues para empezar pues necesitamos la figura para poder sacar el tamaño en el que vamos a hacer nuestra cunita. Entonces yo tengo mi figura que voy a ocupar en el nacimiento, y se dan cuenta, por ejemplo, tiene el ancho de este mantelito que tengo acá, vean, un poquito sobrado. Entonces voy a tomar como referencia para el largo, para poderlo hacer esta medida, que son 35 centímetros. Entonces vamos a hacer nuestra cunita de 35, y el ancho pues le podemos dar en la parte de arriba pues 21 centímetros. Entonces con esas medidas vamos a empezar a habilitar nuestro material para poder hacer nuestra cuna para nuestro niño Dios. Vamos a comenzar. Pues bien, esto es lo que he habilitado a continuación, y vean, les voy a dar la medida para que más o menos, si lo quieren hacer igual. Tengo 13 tiras de 13 milímetros de grueso, el ancho es de 22, de 2,5 por 13 milímetros, y tengo 3 tiras como estas, ¿ok? Ahorita que empecemos a cortar los largos, les voy a ir platicando las medidas, y tengo estas otras igual de 2,5 centímetros, y estas las he cortado a 8 milímetros de grueso. Y tengo varias tiras, a ver si logramos hacer pues 2, a ver si nos salen 2. Yo creo que sí nos van a salir 2. Tengo varias piezas por aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 11 tiras y 3 de estas. ¿Qué es lo que necesitamos cortar para empezar? Vamos a cortar los tramos para poder hacer lo que son las X. Y ahorita les platico de qué medida van a quedar. Listo, ya he cortado estas 8 piezas de nuestras tiras de 13 milímetros. Por supuesto ya tienen el prelijado, y el ángulo de corte que le he dado a esto, que por aquí lo tengo en la escuadra falsa, es un ángulo de 40 grados, ¿ok? Con esto, aquí tengo 8 porque vamos a hacer 2, pero si van a hacer solamente 1, pues nada más necesitarán 4, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar este tipo de X, más o menos a esa altura, para que más o menos aquí arriba nos den 22 centímetros. Ok, más o menos así vamos a armarla. Esto lo podrías hacer de este modo, solamente poner clavitos aquí, pero nosotros, para que nos quede un poquito para que nos quede mejor, vamos a armar a media madera. Para eso vamos entonces a hacer los cortes a media madera y armar las X para nuestra cuna. Vamos cómo lo vamos a hacer. Bien, pues ya vieron cómo marqué el ángulo y cómo hice el corte a media madera. Vean. Son piezas exactamente iguales, pero cuando le damos la vuelta, pues ya queda armada la X según como la queremos. Vean, ahí tenemos, y veamos cómo asienta perfectamente. Queda muy bien el ángulo. Entonces vamos a
preparar la otra para poder armar lo que será la cunita. ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber este ángulo al que hemos hecho el corte. Este ángulo que tengo aquí en la escuadra falsa es de 11,5 grados, ¿ok? Pues voy a cortar las demás piezas y vamos a armar la otra X para poder armar la cuna. Bien, ahora tenemos lo que son las dos X para nuestra cuna, que más o menos va a quedar así. Que vamos a cortar de nuestras tiras. Vamos a cortar lo que será para empezar a armar la cama, que recuerden que dijimos, de acuerdo a la medida de nuestra figura, sería de 35 centímetros. Vamos a cortar nuestras tiras de 35 y ahorita vamos a ver si vamos a armar por dentro, porque también podemos armar por la parte de afuera. Y bueno, he cortado 6, ahorita vamos a ver si ocupamos más, pero yo creo que con 6 vamos a poder terminarlo. Antes de proseguir, ¿qué les parece si a nuestras X las vamos a poner un poco de pegamento y nos vamos a dejar? Podríamos usar solo pegamento, no es necesario que ocupemos ningún tipo de clavo. Vamos a aplicarle pegamento. Ya que nos han quedado justas, simplemente dejaremos secar un poco y vamos a continuar. Voy a pegar esta y ahorita que las tengamos listas, vamos a hacer el armado por fin de nuestra cuna. Ok, evidentemente nos ha quedado de la X un lado más largo, que es el que vamos a dejar para arriba. Aquí tengo 14,5 y de este lado solo tengo 13, es 1,5 centímetros más. Entonces eso lo vamos a dejar hacia la parte de arriba. Y como les decía, esto podríamos armarlo por dentro. Poner uno aquí al centro y poner la otra arriba, que yo creo que es lo que vamos a hacer, o bien ponerlos por la parte exterior de la X. ¿Cómo creen que quede mejor? La parte de arriba de separación, aquí tenemos 15,5 centímetros. Pues vamos a dejarlo por la parte de adentro a ver qué tal nos queda. O podemos armar uno y uno, ya que vamos a armar dos, ahorita vemos. Venga, pues estamos listos para el armado. Si quisiéramos armar por la parte de afuera, quizá lo tendríamos que dejar pues al ras de este modo. Pero yo lo voy a armar así por la parte de adentro, puesto así, para que esto quede un poquito hacia adentro. Más o menos yo creo que lo vamos a dejar 1 pulgada. Esto nos ha quedado de 36 centímetros. Vamos a dejarlo en la parte de arriba justo al ras. Bueno, así es como queda armado lo que es nuestra cuna. Esto, si quisiéramos, podríamos hacer un corte para que nos quedara más o menos así, pero ya es cuestión de gustos. Este lo vamos a dejar ahorita de este modo como está y vamos a ver cómo le damos un acabado a nuestra cuna. Venga amigos, pues después de que ya hemos terminado, lo que he hecho es lijar, quitando todos los filos, todas las partes en las que nos pudiéramos astillar. Ya queda más o menos presentado así. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Por aquí tengo una cera para mueble, es tono medio, voy a aplicarla en toda la cuna y ya vemos cómo nos va a quedar. Entonces pues vamos a proceder a aplicar nuestra cera para darle un acabado a nuestra cuna.
Listo, aquí tenemos ya nuestra cuna para nuestro pesebre. Así es como luce después de que ya hemos aplicado la cera. Listo, pues con nuestra cuna terminada, tenemos un poco de paja por aquí que pondríamos en nuestra cuna. De este modo podríamos acomodar y vamos a presentar nuestra figura también del niño Dios, así más o menos. Voy a quitar el excedente de la paja por aquí para ver cómo nos quedó. Amigos, pues aquí tenemos la presentación de la cuna, así es como queda ya con la paja y nuestra figura del niño Dios. Vean, nuestra cuna con la cera que le hemos aplicado luce muy bien. Así podríamos presentarlo o mejor nuestro nacimiento. Amigos, pues ahí tenemos ya preparada nuestra cuna para poder armar nuestro nacimiento. Si quieren que les haga un video sobre algún portal que podamos usar para nuestro nacimiento, pues déjenmelo en los comentarios. Si les ha gustado nuestro video, regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Como siempre, yo les dejo 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedan ver. Nos vemos en el próximo.